Bueno, buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo D y les vamos a presentar el tema de sangrado de tubo digestivo alto. Nuestro equipo está conformado por Ángeles Sánchez Alejandro, Garfias Ramírez Rafael, Guerrero Morgado Aldair y por mí, Mejía Torres Lilian. Entonces vamos a dar inicio. Por favor, le puedes cambiar. Primero, la definición de el sangrado de tubo digestivo alto o hemorragia del tubo digestivo alto. Esta se define por la pérdida de sangre provocada por una lesión localizada antes del ángulo de Treitz. El ángulo de Treitz se llama así debido a que en la unión del duodeno y el yeyuno se encuentra el músculo suspensorio del duodeno o ligamento de Treitz. Y todo lo que se encuentre antes de esta referencia anatómica lo vamos a tomar como tubo digestivo alto. ¿Le puedes cambiar? Gracias. Bien, para la clasificación de como tal de la hemorragia del tubo digestivo alto, de acuerdo a su etiología, podemos tener según su origen una hemorragia no varicial y una hemorragia varicial. Más que nada, lo más común o lo más frecuente del 80 al 90% de los casos se señala que la etiología de esta hemorragia de tubo digestivo alto está dado por una causa de no varicial. Dentro de la etiología no varicial encontramos a la gastritis erosiva, a la úlcera péptica, ya sea gástrica o duodenal, a la esofagitis, al desgarro de la unión, que es el síndrome de Mallory-Weiss, que más que nada lo señalan como un desgarro longitudinal de la mucosa de la unión gastroesofágica, es decir, va a haber como una disección intramural entre el esófago distal y el estómago proximal. También puede estar condicionado por cánceres como es el gástrico, el esofágico o el duodenal, que es lo que abarca principalmente nuestro tubo digestivo alto, como lo dijo mi compañera en la definición. También encontramos a los tumores benignos como los leiomiomas o los pólipos, las anomalías vasculares como las telangiectasias, los angiomas y los aneurismas, que las telangiectasias pues se caracterizan por ser dilataciones permanentes de los vasos sanguíneos, que estos van a causar a nivel tegumentario pues alteraciones en un enrojecimiento. Los angiomas pues son prácticamente tumores benignos de los vasos sanguíneos y las aneurismas son dilataciones o ensanchamientos de los vasos sanguíneos. Puede estar dada por cuerpos extraños, por parasitosis duodenales. La que más se señala es la uncinariasis. Esta uncinariasis va a estar, se caracteriza por ser una helmintiasis intestinal que va a estar producida por un nemátodos que pueden condicionarnos a una hemorragia del tubo digestivo alto. También la hemofilia y también úlceras posescleroterapia de lesiones. La escleroterapia vamos a ver más adelante que es un tipo de tratamiento que se le puede dar en este tipo de hemorragias en los pacientes. Ahora bien, de la hemorragia varicial, pues principalmente vamos a tener a las varices esofágicas y varias varices gástricas, que esto va a estar condicionado por una hipertensión portal. Esta hipertensión portal va a estar definida como un aumento en el gradiente de la presión portosistémica en cualquier segmento del sistema venoso portal. Esto quiere decir que la hipertensión portal va a estar dada o condicionada principalmente por una cirrosis. ¿Le das a la que sigue, por favor? Ahorita vamos a entender un poco de su epidemiología. Primeramente, de forma general, esta patología o este grupo de patologías que es el que condicionan una hemorragia del tubo digestivo alto va a ser más frecuente, más prevalente en el sexo masculino. Y la prevalencia, según la GPC, nos señala que su prevalencia mundial va a ser de 36 a 176 casos por cada 100,000 habitantes. Ahora, al inicio de cuando les estaba platicando la etiología, les comentaba que del 80 al 90% de los casos va a ser de origen no varicoso. Dentro de estos, la principal causa de origen no varicoso es la úlcera péptica, que es la principal causa, como les decía, de la hemorragia de tubo digestivo alto, seguida por la esofagitis erosiva y por último por el síndrome de Mallory-Weiss. Ahora bien, aquí en México se considera como primer causa la gastropatía erosiva y como segundo la úlcera gástrica. De forma general se considera más prevalente la úlcera duodenal. Sin embargo, la que más tiende a sangrar es la úlcera gástrica. De acuerdo a hemorragias, pues se señala que la causa principal es la úlcera gástrica, pero en cuestión de prevalencia en general de úlceras es la duodenal.
Otra cosa importante aquí, pues es la forma no varicosa, que principalmente va a estar dada por las varices esofágicas, por condiciones de patología o de origen hepático, por la hipertensión portal que les comentaba. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? En cuanto a la clasificación así en general del sangrado de tubo digestivo, se nos va a dar una clasificación topográfica. Esta clasificación topográfica nos la va a clasificar como hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja y hemorragia digestiva de origen oscuro. Aquí nos vamos a enfocar obviamente nada más en la de la hemorragia digestiva alta. Pero bueno, como ya vimos inicialmente, esta va a suceder entre el ángulo duodenoyeyunal y la boca. En esa parte, el ángulo de duodenoyeyunal es el ángulo de Treitz. Y bueno, esta pues hasta ahí va a ser la hemorragia de tubo digestivo alto. La que es la hemorragia de tubo digestivo bajo va a ser aquella que va a suceder entre el ano y la válvula iliocecal. Hay otra que es la hemorragia digestiva de origen oscuro. Esta se le llama así porque va a ser aquella que va a suceder entre el ángulo de Treitz y la válvula iliocecal. Esta se llama así de origen oscuro porque es muy difícil es un poco más difícil su diagnóstico. Incluso después Aquí, de que déjame les hago un comentario porque algo que ya van a encontrar un poco modificado este término de origen oscuro, a lo mejor ya lo van a empezar a leer ya más frecuente ustedes como intestino medio. O sea, es exactamente este sangrado que se encuentra en yeyuno, en ilion, y es por lo que mencionabas, el hecho de que es un sitio que no es fácil abordar por medio de, sobre todo con lo que contábamos normalmente con la endoscopía y que no se podía establecer el sitio o la causa precisa del sangrado. Ahora ese término, como les digo, de intestino medio, que se pueda abordar con mayor facilidad es por el uso de la tecnología ahora, como es la cápsula endoscópica y la enteroscopía, lo cual puede permitir estudiar todos esos 4 o 5 metros que puede tener una persona de yeyuno e ilion, que con estos recursos ya se ha cambiado mucho y ya podemos llegar a establecer con mayor precisión las causas de esos sangrados en relación a ese punto que estabas describiendo, la de que antes era de origen oscuro y ahora ya se puede incluir muchas veces como intestino medio porque ya tenemos recursos. Continúa. Sí. Bueno, en cuanto a su clasificación, también se puede clasificar por la magnitud. En este caso, bueno, vendría siendo cuánta es la sangre que se ha perdido. En este caso, puede ser leve cuando el volumen perdido, que el volumen circulante que se ha perdido es menor al 10%. Cuando el volumen que se ha perdido es entre el 10 y el 20% del volumen circulante, se va a clasificar como moderada. Y cuando este volumen que se ha perdido es mayor al 20% de la volemia, se va a clasificar como severa o masiva. Finalmente, también se puede clasificar según el tiempo y la cantidad de sangre que se haya perdido. Aquí se puede clasificar como aguda y como crónica. Aguda, pues así a grandes rasgos, pues va a ser cuando hay una pérdida de sangre, de mucha sangre en poco tiempo. Y normalmente clínicamente se va a ver como, bueno, como lo vamos a ver ahorita en la clínica, como vómitos con sangre, bueno, hematemesis o melena, y ahorita lo vamos a ver. O crónica, esta es cuando hay un poco sangrado en mucho tiempo. Entonces esta no se va a manifestar así. Esta va a tener otros síntomas como puede ser anemia. La que sigue. Ok, para los factores de riesgo de la hemorragia de tubo digestivo alto, pues van a ser los siguientes. Uno de los principales van a ser las toxicomanías, especialmente lo que es el alcoholismo crónico y el tabaquismo. ¿Por qué? Porque estas dos sustancias, aparte, además de que van a ser irritantes de la mucosa gástrica y de la mucosa, gastroenteral de la mucosa, el alcoholismo va a ser pues el principal factor de riesgo para que un paciente desarrolle cirrosis. Y cuando desarrolla un paciente cirrosis y la cirrosis comienza a aumentar, va a aumentar la presión en la vena porta, va a haber hipertensión portal y va a haber formación de las varices esofágicas, esofagogástricas o gástricas aisladas.
y esto puede condicionar, si sigue aumentando la presión y sigue aumentando la cirrosis, pues que una de estas varices se rompa y pues haga una hemorragia de tubo digestivo alto. Entonces es muy importante preguntar en nuestra historia clínica si el paciente consume tabaco, consume alcohol, cuánto consume, cada cuánto, y pues si llega a la embriaguez o no, para que nosotros tengamos una idea de si tiene un factor de riesgo importante para tener una hemorragia o no. Y bueno, también el sexo masculino, porque pues principalmente porque es el sexo masculino estadísticamente es el que más consume este tipo de sustancias y el que más padece de trastornos hepáticos, principalmente la cirrosis, ¿no? Como nos dijo nuestro compañero Aldair en la epidemiología. Otra cosa muy importante del factor de riesgo es el estado nutricional, ya sea que tenga una obesidad o una desnutrición. Otro factor de riesgo pues es la infección por Helicobacter pylori, porque esta es la principal causa de úlcera gastroduodenal. Y pues como sabemos, la principal causa de hemorragia pues es la úlcera. Entonces, el tener una infección por Helicobacter pylori igualmente es un factor de riesgo muy importante para tener una hemorragia de tubo digestivo alto. Otra muy importante va a ser el uso de antiinflamatorios no esteroideos, de los AINES. Y también se menciona en la guía de práctica clínica que incluso el ácido acetilsalicílico, la aspirina, en dosis bajas. ¿Por qué? Porque como sabemos, estos van a ser inhibidores de la ciclooxigenasa, van a inhibir la producción de prostaglandinas para ayudarnos en el dolor, pero como sabemos, la prostaglandina es un protector de la mucosa, entonces, de la mucosa gástrica. Y entonces lo que va a causar va a ser que no va a tener esa protección la mucosa gástrica y pues nos puede dar gastritis, nos puede dar gastritis erosivas, o nos puede condicionar a que si el paciente ya tiene una úlcera gástrica, una úlcera gastroduodenal, pues que esta tenga mayor daño, se reviente y pues produzca una hemorragia de tubo digestivo alto. Otro factor de riesgo pues es el estrés fisiológico, por ejemplo, que el paciente tenga intubación de más de 48 horas, que tenga falla orgánica múltiple, que tenga quemaduras de más del 25 al 30% de la superficie corporal, que consuma anticoagulantes orales, igualmente por el riesgo de que, por ejemplo, se rompa un aneurisma o de que la úlcera péptica igual se rompa y que no deje, que haya una hemorragia importante por los anticoagulantes, que tenga insuficiencia hepática grave, que tenga enfermedad por reflujo gastroesofágico, que puede condicionar tanto una gastritis como una esofagitis erosiva y causar una hemorragia, o también que si el paciente ya tiene un antecedente de haber padecido una úlcera péptica previa, o si ha padecido una hemorragia de tubo digestivo alto previamente. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, aquellas que nos van a orientar más hacia un sangrado de tubo digestivo alto van a ser estos cuatro síntomas, que van a ser primeramente la hematemesis. Esta hematemesis va a ser un vómito de sangre fresca, generalmente va a tener coágulos, pero también pueden haber otras, que puede ser los vómitos en pozos de café. En pozos de café pues van a ser restos hemáticos oscuros, generalmente pues son de ese color por el proceso de digestión, pero pues se van a vomitar. De igual forma, también se puede presentar melena o hematoquesia. Principalmente va a ser melena. ¿Por qué? Porque la melena van a ser aquellas heces de color negro, blandas, brillantes y malolientes. Normalmente estas pues iban a indicar sangrado de tubo digestivo alto y generalmente pueden aparecer en hemorragias ya sea en intestino delgado. Esto pues igualmente va a salir así por los procesos de digestión del tubo digestivo. Va a salir de ese color así negro. Pero también puede haber hematoquesia. Esta va a ser una salida de sangre fresca y de color rojo oscuro por el ano. Esta generalmente, cuando se tiene, va a orientar más que nada hacia un sangrado de tubo digestivo bajo, pero también puede ser una manifestación de sangrado de tubo digestivo alto masiva. Y bueno, cuando se presenta, pues está asociada a un tránsito intestinal rápido. Entonces, cuando tenga hematoquesia, no se tiene, orienta más hacia sangrado bajo, pero no se va a descartar el sangrado digestivo alto. De igual forma, esta se puede acompañar de otros síntomas, como pueden ser síntomas de hipovolemia, también puede haber anemia aguda poshemorrágica, y bueno, aquí también van a haber síntomas de la causa desencadenante. Un ejemplo puede ser si una persona que tenga una úlcera duodenal, esta puede presentar, aparte de estos síntomas, puede presentar un dolor rítmico y periódico, puede presentar sensación de hambre. ¿Qué más? A una persona que tenga una enfermedad por reflujo podría tener pirosis, regurgitaciones, eructos, todo esto previo a la hemorragia.
O alguien que, por ejemplo, también pueda ser que su sangrado sea desencadenado por una infección, por ejemplo, salmonelosis, pues también podría presentar, aparte de esto, podría presentar fiebre. Bueno, también aquí en pacientes que presentan un sangrado de tubo digestivo alto pero grave, también se puede presentar síncope, dolor torácico y disnea. Igualmente, esto se puede presentar incluso antes de que ellos tengan la exteriorización hemorrágica. Entonces, aquí pues los principales que nos van a orientar van a ser estos. La que sigue. Para su diagnóstico, pues lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta va a ser la historia clínica, los laboratorios y los exámenes de gabinete. Entonces, para la historia clínica nos va a dar una sospecha de hemorragia digestiva alta, principalmente con las manifestaciones clínicas que mi compañero Alejandro les acaba de mencionar, con los factores de riesgo que igual ya les mencioné, los antecedentes que tenga el paciente, sus comorbilidades, por ejemplo, si el paciente tiene cirrosis, si el paciente tiene diabetes, si tiene hipertensión, si tiene obesidad, entre otras patologías. Si tiene el paciente datos de hipertensión portal o de cirrosis, si tiene datos de choque hipovolémico, si el paciente viene chocado, tenemos que sospechar que tenga una hemorragia digestiva alta. También si tiene dispepsia con signos y síntomas de alarma, o si tiene, bueno, como ya les dije, ¿no? La hematemesis, la melena, todas las características que les dijo mi compañero Alejandro, tenemos que sospechar de una hemorragia. También le vamos a sacar laboratorios, le vamos a sacar una biometría hemática completa, una química sanguínea, electrolitos séricos, pruebas de función hepática, tiempos de coagulación y pruebas cruzadas. Estos laboratorios no son como tal diagnósticos para una hemorragia de tubo digestivo. No nos van a decir que es directamente una hemorragia de tubo digestivo alto, pero tienen que ser de rutina. Y, por ejemplo, si le tomamos una biometría hemática completa y vemos que el paciente está cursando con una anemia, pero no tiene ningún estado nutricional malo ni nada, y nos dice, por ejemplo, que tiene melena, entonces podemos sospechar que es una hemorragia de tubo digestivo alto de manera crónica, que la podemos clasificar como crónica porque tiene anemia, tiene melena, y, por ejemplo, no tiene datos de choque, que nos puede indicar que es algo agudo. Entonces, estos laboratorios tienen que ser de rutina y tienen que ser obligatorios para todos los pacientes con sospecha de hemorragia digestiva alta. Y en cuanto a las pruebas de gabinete, el gold standard para diagnosticar una hemorragia de tubo digestivo alto va a ser la endoscopía. Específicamente, como es de tubo digestivo alto, va a ser la endoscopía gastrointestinal alta, o también la podemos llamar como endoscopía esófago, bueno, esófago gastroduodenoscopía. Y esta se va a realizar en todo paciente que tengamos sospecha de hemorragia de tubo digestivo alto de forma temprana, de 12 a 24 horas, siempre y cuando el paciente esté hemodinámicamente estable. Si no está hemodinámicamente estable, lo primero que tenemos que hacer, como lo vamos a ver más adelante en la exposición, va a ser un manejo inicial en donde lo tenemos que estabilizar, y una vez que ya esté estabilizado el paciente, entonces le podemos hacer la endoscopia y podemos ver de dónde está surgiendo ese sangrado y poder, dependiendo de la etiología y del origen del sangrado, tratarlo. También otro estudio de gabinete que es de utilidad va a ser la angiografía. Esta va a ser selectiva y va a ser únicamente en caso de que la endoscopía falle o de que no sea posible realizarla, o en caso de que la endoscopía tenga un resultado negativo. Por ejemplo, en la imagen de la derecha, en donde está la angiografía, ahí les puse unas imagencitas que es, por ejemplo, un paciente que tenía una hemorragia de tubo digestivo alto, y ahí donde están las flechitas se ve que es un aneurisma. Entonces, en este caso, el paciente tenía una rotura de aneurisma y eso le estaba causando la hemorragia de tubo digestivo alto. Entonces, el gold estándar va a ser la endoscopía, perdón, gastrointestinal alta, y si en dado caso de que esta falla o tenga un resultado negativo, pues está indicada, perdón, la angiografía. Ay, perdón, parezco Lolita Ayala. Y la angiografía selectiva y los demás estudios de gabinete, pues no van a ser de utilidad para esta patología: la tomografía, la radiografía, la resonancia magnética o el ultrasonido. Y también otra cosa importante que les tengo que mencionar para entender un poquito más el tratamiento que nos van a mencionar mis compañeros es la clasificación de Child-Pugh para la severidad de cirrosis. Esta, ay, esperen, disculpen un momento.
Ay, Dios, perdónenme. Bueno, esta escala que nos va a servir para clasificar qué tan severa es una cirrosis, pues es de utilidad porque en el tratamiento va a haber un diagrama de flujo que nos van a presentar mis compañeros, que nos va a servir para un tratamiento, para una hemorragia de tubo digestivo alto, que va a tomar en cuenta si el paciente tiene cirrosis y qué tan grave es la cirrosis. Entonces vamos a tomar en cuenta para esa escala si el paciente tiene o no una encefalopatía. Si no la tiene, le vamos a dar un puntaje de 1. Si sí la tiene y es una encefalopatía precipitada o inducida, va a ser o de grado 1 o 2, le vamos a dar 2 puntos. Y le vamos a dar 3 puntos si es una encefalopatía crónica de grado 3 o 4. También vamos a tomar en cuenta si el paciente tiene o no ascitis. Si no tiene ascitis, le vamos a dar un punto. Si tiene una ascitis leve o moderada que va a responder a diurético, le vamos a dar un puntaje de 2. Y si tiene una ascitis a tensión y que no va a responder a diurético, que es refractario a diurético, pues le vamos a dar un puntaje de 3. Vamos a tomar en cuenta las bilirrubinas. Si es menor a 2, le vamos a dar un puntaje de 1. Si vamos a tener una bilirrubina de 2 a 3, un puntaje de 2. Y una bilirrubina mayor a 3, pues un puntaje de 3. La albúmina igualmente, si tenemos una albúmina mayor a 3.5, un puntaje de 1, un puntaje de 2 si es de 2.3 a 3.5 y menor a 2.8 le vamos a dar un puntaje de 3. Y igualmente los tiempos de protrombina, menor a 4 va a ser un puntaje de 1, de 4 a 6 va a ser un puntaje de 2 y mayor a 6 un puntaje de 3. Si se dan cuenta, todos estos datos, bueno, los datos clínicos los podemos ver a la exploración física y los datos serológicos los podemos identificar con los exámenes de rutina que les mencioné en el diagnóstico. Entonces, si tiene el paciente un puntaje de 5 o 6 puntos, lo vamos a clasificar como Child A. Si tiene un puntaje de 7 a 9 puntos como Child B y un puntaje de 10 a 15 puntos como Child C. Y les digo, estos puntajes y estas clasificaciones de Child A, Child B y Child C nos van a ser de utilidad cuando mencionemos en un momento el tratamiento para las hemorragias de tubo digestivo. Bueno, vamos a iniciar con el tratamiento de hemorragia del tubo digestivo alto de proveniencia no varicosa. Al principio, o sea, nosotros como médicos vamos a tener que hacer bien la anamnesis y se debe de valorar la presentación de la hemorragia. Vamos a preguntar si fue o si incluso se está manifestando en ese momento, si es en vómito en pozos de café o hematemesis, asociado o no a melenas. Posteriormente vamos a ver los signos de gravedad y repercusión hemodinámica en el paciente. Esto podría ser que tenga hematemesis masiva, sudoración fría, pérdida de la conciencia, síncope o lipotimia, como decía mi compañero Alex. Después vamos a valorar comorbilidades. Esto es más importante cuando son de proveniencia varicosa, porque en esta vamos a tener en cuenta los antecedentes o datos indicativos de patopatías y porque el manejo va a ser diferente al de cuando el sangrado es no varicoso. Y también vamos a preguntar al paciente sobre el uso de antiagregantes, anticoagulantes o anticoagulantes orales como el rivaroxaban o apixaban, etc. Luego, para iniciar la exploración física, vamos a tener que confirmar la hemorragia con tacto rectal, si, por ejemplo, si tuvo melena, vamos a confirmar con un tacto rectal. Esto porque se ha estudiado que la sonda nasogástrica realmente modifica el manejo y es muy molesta para el paciente. Entonces, por eso se debe de usar de una manera muy restringida la sonda. Entonces, es mejor el tacto rectal. Después vamos a evaluar nuevamente el estado hemodinámico. Una manera no invasiva de evaluarlo sería con la presión arterial sistólica y la frecuencia cardíaca. En la tablita de al lado puse gravedad leve o grave. Leve sería una presión arterial sistólica mayor a 100 y una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto. Y grave, una presión arterial sistólica menor a 100 y o una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Y entonces esto nos estaría dando signos de hipoperfusión periférica. Posteriormente también debemos evaluar la saturación de oxígeno y el nivel de conciencia como desde el principio y pues descartar la cirrosis hepática porque va a ser un manejo totalmente diferente. Después de esta evaluación inicial y ya que se inició la estabilización hemodinámica del paciente, se debe de completar la anamnesis, la exploración física y le puedes dar una, adelante por favor.
debemos de clasificar, bueno, vamos a estabilizar al paciente hemodinámicamente. La guía recomienda una infusión de cristaloides con 2 vías periféricas gruesas para la reposición de la volemia o derivados sanguíneos. Esto principalmente sería la infusión de cristaloides como la solución fisiológica, y si lo necesita el paciente o si lo requiere, pues ya tendríamos que transfundir derivados sanguíneos. También se debe de obtener una analítica como un hemograma, una función renal, pruebas de coagulación y de función hepática para descartar, por ejemplo, si es un trastorno de la coagulación, pues por eso estaría sangrando, etc. Y indicar dieta absoluta, es decir, que pongamos al paciente en ayuno. Y ahora sí, se recomienda después de la estabilización, vamos a usar las escalas pronósticas. Le puedes dar una porfis como instrumento de soporte para la certificación precoz de los pacientes en bajo y alto riesgo de recidiva hemorrágica, o sea, que vuelva a tener un evento hemorrágico, y también para disminuir la mortalidad. En esta clasificación de Forrest tenemos una clasificación de alto riesgo de recidiva y de bajo riesgo de recidiva. Las de alto riesgo sería la clasificación de grado 1A. En esta, el sangrado activo arterial va a ser en forma de jet o de chorro. Este tiene un 90% de que vuelva a ocurrir o de recidiva. También encontramos la 1B, el sangrado va a ser en forma resumante o en sábana, y esta tiene del 10 al 33% de recidiva. La 2A, que es vaso visible en el lecho de la lesión, va a tener un 50%. Y la 2B, el coágulo fresco adherido, del 25 al 30% de recidiva. Y en los bajos riesgos de recidiva vamos a encontrar la 2C y la 3. En la 2C vamos a tener puntos de hematina, y esta va a tener un riesgo de recidiva del 7 al 10%. Y en la 3 va a ser una lesión con base limpia cubierta con fibrina, y va a ser del 3 al 5%. Y entonces esta clasificación nos va a estimar el riesgo de sangrado, y con ello permite decidir el tratamiento y la estancia hospitalaria más adecuada. Le puedes cambiar una porfis. Y a partir de ahora vamos a ver todo el manejo hemostático y con el endoscopio. Bien, vamos a seguir con el tratamiento de la hemorragia de tubo digestivo alto no varicosa, y como bien les decía mi compañera Lili, lo primero que se tiene que hacer es un manejo del soporte circulatorio, es decir, uno de los tratamientos y también, como comentaban, del diagnóstico es la endoscopía. Entonces, algo que nos dice la guía de práctica clínica y muchos de los artículos es que antes de hacer la endoscopía, que esta se señala que se debe de hacer antes de las 24 horas, primero se debe estabilizar al paciente. ¿Y cómo vamos a hacer esta estabilización y este tratamiento previo al diagnóstico o ya prácticamente al procedimiento a través de la endoscopía? Primeramente tenemos a los inhibidores de la bomba de protones, que de los más usados según la guía de práctica clínica es el omeprazol y el pantoprazol. Estos inhibidores de la bomba de protones, pues prácticamente su función o su efecto es inhibir la producción de ácido clorhídrico a través de las 3 vías, de la acetilcolina, de la gastrina y de la histamina. Más que nada se utiliza este tratamiento de bomba de protones porque reduce la necesidad de un tratamiento con endoscopía. ¿Cómo se va a dar esta administración de estos inhibidores de la bomba de protones? Lo que nos dice la guía de práctica clínica es que se debe dar en bolos de 80 miligramos seguidos por 8 miligramos cada hora en una infusión durante 72 horas. Es decir, se van a utilizar a dosis altas. Ahí lo que dice también en la diapositiva es que se debe realizar este tratamiento de forma endovenosa durante 72 horas si hay un riesgo de recidiva. Es por esto que se les comentaba anteriormente la clasificación de Forrest, para poder ver cuánto es la probabilidad de que pueda ocurrir nuevamente otra hemorragia. Y dependiendo de estos, cómo se va a seguir el tratamiento de los inhibidores de la bomba de protones, que es el omeprazol y el pantoprazol. Ahora, por el otro lado, tenemos a la somatostatina y a la terlipresina. Principalmente aquí se utilizan en el caso de que se esté sospechando de que la hemorragia sea de tipo varicial. ¿Y cómo se va a hacer este diagnóstico? Pues principalmente antes de que se llegue a una endoscopía,
pues se puede hacer el diagnóstico con la anamnesis y con la exploración física, con datos que nos puedan llevar a un diagnóstico presuntivo de que nuestro paciente pueda tener una cirrosis hepática y por lo tanto el desarrollo de una hipertensión portal. De primera elección está la terlipresina, y esto principalmente es, como les decía, en el caso de una sospecha de cirrosis hepática. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Un clic nada más. Bien, aquí está un diagrama de flujo, bueno, es un algoritmo que nos va a ayudar principalmente en este inicio de tratamiento hemostático de los pacientes. Una vez de que ya se está sospechando la hemorragia digestiva alta, pues primeramente se debe ver si se está confirmando esta hemorragia. Y como ya les decía, principalmente lo que les comentó al inicio mi compañera Lili es de la estabilización del paciente con las dos vías periféricas gruesas, esto para que se pueda dar la infusión rápida de cristaloides. Y estos cristaloides pues prácticamente van a ser soluciones que van a contener agua y electrolitos y que nos van a ayudar a recuperar la volemia perdida durante esta hemorragia. Igualmente tenemos que ver si el paciente, qué tipo de medicamentos estuvo tomando antes o durante este periodo que se está presentando la hemorragia. Los que más destacan a mencionar son el uso de anticoagulantes, el uso de AINES y el uso de aspirina, ya que el uso de AINES y aspirina, al momento que se esté sospechando de una hemorragia de tubo digestivo alto, se deben de suspender. Por lo tanto, y también, más que nada, el tratamiento con anticoagulantes. Se suspende el fármaco y aparte, para contrarrestar sus efectos, se puede utilizar el uso de plasma fresco congelado, los concentrados de complejo de protrombina o del factor 7A recombinante. Igualmente se debe de iniciar, como ahí viene en el diagramita, el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. Hasta aquí se tiene que observar si el paciente ya está estable. ¿Por qué? Porque de esta forma vamos a poder decidir si ya se le puede hacer la endoscopía o todavía tengo que hacer una reanimación precoz para volver a estabilizarlo y ya posteriormente realizar la endoscopía. Esta endoscopía, ¿le puedes dar a la que sigue, por favor? Pues principalmente el propósito del tratamiento endoscópico es para estratificar el riesgo de la hemorragia y a su vez, pues obviamente dar tanto es como diagnóstico como tratamiento. Porque este tratamiento endoscópico, perdón, bueno, aquí lo que se va a hacer es que solamente se va a realizar el tratamiento endoscópico en pacientes de alto riesgo de recidiva, de acuerdo a la clasificación de Forest, como es el 1A, el 1B, el 2A y el 2B. Este tratamiento endoscópico, lo que va a consistir, pues principalmente es que se va a tomar muestras de biopsia, esto para descartar patologías malignas. También se puede tomar previo o antes de que se realice esta endoscopía, el test de la ureasa, y esto es para confirmar el diagnóstico de Helicobacter pylori y por lo tanto que nos va a llevar a confirmar un diagnóstico de una úlcera péptica. En sí, el tratamiento endoscópico pues va a ir aunado o combinado con la inyección de adrenalina y con alguna otra técnica, como es el clip metálico, como es la termocoagulación o la esclerosis. Aquí otra cosa importante es que si aún empezando el tratamiento endoscópico no se termina la hemorragia o hay otra hay recidiva de esta, pues se puede practicar un segundo tratamiento endoscópico. Si ya no se puede controlar con tratamiento endoscópico, hay otro tipo de tratamientos que sería la cirugía, que es la ligadura como tal del vaso, y esto más que nada va a ser indicado cuando la hemorragia sea masiva, que ya no sea controlable, es decir, que a pesar de estarle transfundiendo sangre, sigue inestable el paciente. Y ya también otro tipo de manejo sería la embolización arterial por vía percutánea. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Aquí ya es una vez que se está haciendo el tratamiento ya con endoscopía. Aquí se tiene que valorar según el Forest, la clasificación de Forest, el riesgo de recidiva. En el caso de que no haya un alto riesgo, pues se debe de iniciar la dieta, pues obviamente seguir con los inhibidores de la bomba de protones y se debe dar de alta.
En el caso de que no sea de alto riesgo, como les decía, solamente en ciertos pacientes, de acuerdo a la clasificación de Forest, va a ser indicado este tratamiento. Se va a observar si fue eficaz. Si fue eficaz, pues solamente se va a seguir con el tratamiento oral de los inhibidores de la bomba de protones. En el caso de que haya probabilidad de recidiva o de que se presente, pues se vuelve a tratar, como les decía, nuevamente a través del endoscopio. En el caso de que ya con un segundo tratamiento endoscópico no quede, pues está la cirugía o la embolización arterial. Este es como tal un diagramita que nos va a resumir lo que les comentaba en palabras. Ahí, más que nada, algo que se me olvidó mencionarles también anteriormente, es los criterios para cuándo voy a transfundir a un paciente. En sí, la guía de práctica clínica nos dice que se va a transfundir a un paciente cuando se pierde más del 30% de la volemia. Pero, de acuerdo a es muy, por ejemplo, un poco más específico el decir con qué criterios, según la hemoglobina, voy a poder transfundir a un paciente. En el artículo de donde saqué el algoritmo, nos dice que en pacientes que no tienen ninguna patología cardiovascular aunada y manejan niveles menores a 7 gramos por decilitro de hemoglobina, está indicada ya la transfusión. También, ahora, cuando hay patología cardiovascular asociada con niveles menores o iguales a 10 gramos por decilitro, pues ya también está indicada la transfusión sanguínea. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Aquí prácticamente este otro diagramita solamente nos va a reflejar el tratamiento de la úlcera una vez que se esté diagnosticando una úlcera, y pues aquí se tiene que seguir el tratamiento a través pues una vez confirmando si es positivo a Helicobacter pylori. Para evitar la recidiva de este tipo de hemorragias, pues lo que señalan es que se debe seguir un tratamiento con los inhibidores de la bomba de protones durante 4 semanas cuando se presenta úlcera duodenal y 8 semanas cuando se presenta úlcera gástrica. Obviamente, pues se debe de investigar y tratar la infección por Helicobacter pylori, por lo tanto se va a seguir este diagramita. Una vez, cuando ya se hizo la endoscopía y se realiza una biopsia, pues se tiene que ver si es biopsia para Helicobacter pylori, si se hizo o no. Si se hizo y fue positiva, pues se va a seguir el tratamiento erradicador para para el Helicobacter pylori y por tanto, para la úlcera, ya sea duodenal o gástrica. En el caso de que no se haya hecho una biopsia cuando se hizo la endoscopía, pues se tiene que hacer un test para Helicobacter pylori diferido. E igualmente, pues se tiene que ver si fue positivo, igual se trata cuando se trata el Helicobacter pylori, y si no, pues se va a evaluar con AINES o con inhibidores de la bomba de protones. ¿Le das un clic, por favor? Hay una escala que se utiliza una vez que se hace la endoscopía, es el índice de Rockall, que más que nada nos va a señalar el riesgo de recidiva una vez con el tratamiento endoscópico. Aquí va a tomar 5 puntos importantes: la edad, el estado circulatorio, enfermedades asociadas y diagnóstico y los signos de hemorragia. Bueno, aquí principalmente vamos a mencionarlo así. En edad, en menores de 60 años la puntuación es de 0, de 60 a 79 años es de 1, de más de 80 años la puntuación es de 2. El estado circulatorio aquí se va a dar más que nada con la frecuencia cardíaca y no con la presión arterial sistólica. Cuando la presión arterial sistólica es mayor a 100 miligramos de mercurio y la frecuencia milímetros de mercurio, y la frecuencia cardíaca es menor a 100 latidos por minuto, se va a puntuar con 0. Cuando hay presencia de taquicardia y hay una presión arterial sistólica de mayor a 100 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, se va a dar una puntuación de 1. Cuando hay datos de hipotensión, cuando hay una PAS menor a 100 milímetros de mercurio, se va a puntuar con 2. Aquí, pues como les decía, también las enfermedades asociadas. Si no hay ninguna enfermedad, se puntúa 0. Si hay una cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca crónica o aunadas a procesos
cardiovasculares se puntúa con 2, y cuando es aunado a otras patologías que son crónicas, como la insuficiencia renal, la cirrosis o neoplasias, se puntúa con 3. El diagnóstico, según la endoscopía, si hay presencia del síndrome de Mallory-Weiss, que no hay lesiones o no hay signos de hemorragia reciente, se puntúa con 0. Si hay alguno de los demás diagnósticos que les comentaba que nos pueden dar este tipo de hemorragia, se puntúa con 1. Y si hay una neoplasia esófago-gastroduodenal, se puntúa con 2. Y los signos de hemorragia reciente, si no hay estigmas o no hay hematina, se puntúa con 0, y sucesivamente se puntúa con 2 si hay sangre fresca en estómago. Aquí obviamente se va a hacer una suma de todos estos puntos y se va a clasificar en menor a 2 puntos es de bajo riesgo, de 3 a 4 puntos es de riesgo intermedio, y mayor o igual a 5 puntos es de riesgo alto. Esto principalmente se va a utilizar una vez cuando se haya hecho la endoscopía para prevenir obviamente la recidiva de este tipo de hemorragias. ¿Le das a la que sigue, por favor? Estos diagramas, como tal, es un resumen de lo que les comentaba anteriormente. Estos son los que vienen en la guía de práctica clínica. Entonces, como resumen, un poco para hacerlo un poco más sencillo o un poco más entendible, lo primero que se debe hacer es estabilizar al paciente. Una vez de que ya se estabilice hemodinámicamente, obviamente vigilando presiones, frecuencia cardíaca, haciendo los estudios de biometría hemática para ver cuánto fue el volumen que perdió, se va a poder decidir si ya pasa o no a un tratamiento, o más que nada a un diagnóstico y tratamiento por endoscopía. Una vez de que ya también antes de la endoscopía se dio un tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, y aunado a esto de que la endoscopía también ayudó dentro del tratamiento para este tipo de hemorragias, pues se tiene que vigilar cuál es la incidencia, cuál es la probabilidad de una nueva hemorragia, para así prevenirla. Y una vez de que ya se corrigió la hemorragia, de que ya se estabilizó el paciente, pues obviamente se tiene que tratar la patología de base que nos está condicionando este tipo de hemorragias. Como tal, esto que les hablé ahorita solamente es para tratar de forma urgente la hemorragia que está tratando el paciente. Obviamente para cada patología va a haber un tratamiento específico para que no se pueda como tal a volver a tener este tipo de hemorragias. Le das a la que sigue, por favor. Ahora vamos a comenzar con el tratamiento para la hemorragia de tubo digestivo de origen varicoso. Bueno, en esta igual vamos a tener el manejo inicial, que va a constar con el primer contacto con el paciente. En esta vamos a tener la reanimación básica, que va a ser indispensable el manejo de la vía aérea. Ante la sospecha, pues va a ingresar el paciente a unidad de cuidados intensivos, y la reanimación básica va a ser constituida por el manejo de la vía aérea. Básicamente ahí vamos a tener, por ejemplo, la intubación endotraqueal, también una restitución cuidadosa del volumen para evitar la fuga del líquido al tercer espacio. Esta era la diferencia que tenía con las de origen no varicoso, porque en esa la reposición, digamos, de la hemodinamia del paciente debe ser monitoreado cuidadosamente y debe ser, digamos, como muy lento o cuidadoso, porque si no puede haber fuga de líquido. Y esto puede provocar ascitis, derrame pleural, etc. También, como la advertencia que puse al lado de se debe evitar la resucitación vigorosa con solución salina, se refiere a eso, nada más, o sea, tiene que ser más lento y monitoreado cuidadosamente. Además, en el evento de un sangrado variceal agudo, es prioritario, lo que les decía, el manejo de la vía aérea. Esto consta de aspiración de secreciones, intubación orotraqueal o de urgencia y reposición del volumen. Y ya una vez que el paciente se encuentre en condiciones hemodinámicas adecuadas, se va a realizar el estudio endoscópico. Esto es recomendado entre las primeras 12 horas para que tenga un éxito del 90%. Y en caso de que el paciente llegue a requerir reposición sanguínea, esta debe de realizarse rápidamente, pero igual con un monitoreo continuo y, digamos, delicado, nada más para evitar la fuga. ¿Le puedes dar otra, por favor? Aquí las varices esofágicas
Para su diagnóstico, esta siempre se va a hacer con una endoscopia esófago-gastroduodenal. Esta endoscopia siempre se va a tener que hacer después de que se tenga un diagnóstico de cirrosis. ¿Por qué? Porque en el 50% de los casos que presentan hipertensión portal o cirrosis, van a presentar varices. Entonces se tiene que hacer siempre la endoscopia. Aquí esta nos va a mostrar la ausencia de si hay presencia de varices y el tamaño que hay. Aquí, cuando hay ausencia de varices, lo que se tiene que hacer es una revaloración endoscópica cada 2 o 3 años. Sin embargo, cuando estas varices son pequeñas, se van a dar, se va a tener que ver si hay estigmas de sangrado o no, y según el child pug que tengan. En este caso, si no tiene estigmas de sangrado y un child pug A, no se va a dar un tratamiento. Lo que se tiene que hacer es repetir la endoscopia cada 2 años para valorar el incremento del tamaño de las varices. También se puede dar un tratamiento con beta bloqueadores, pero este puede ser opcional. En cambio, cuando son varices pequeñas, pero se tiene estigmas de sangrado y un child pug B o C, aquí se tiene que dar un tratamiento con beta bloqueadores no selectivos por un tiempo indefinido. Déjame aquí hacer una pregunta a tus compañeros, porque hay compañeros tuyos que sí pueden contestar lo que les voy a preguntar. ¿Todas las varices esofágicas están relacionadas con cirrosis? No. No, doctor. No, ¿Qué me doctor. dicen? Puede ser también hipertensión portal. Ajá, ok. ¿Qué más me pueden decir? Pues la cavernomatosis portal también. Ajá, hablando de la hipertensión portal, y eso van a verlo en una clase, pero es importante ahorita para que los demás no se vayan con esta idea. ¿Cómo se va a clasificar la hipertensión portal? Pues está dividido como bueno, dependiendo de su localización, si es prehepática, intrahepática o posthepática. Así es. Y Y bueno, la de la cirrosis hepática, ajá, ¿con cuál de esta clasificación se relaciona? es la intrahepática. Así es. Sí, tienes razón. La más frecuente es la intrahepática, y más hablando de los pacientes adultos. Sin embargo, no es la única causa. Realmente las varices esofágicas son secundarias, como lo estamos comentando ahorita, es por una hipertensión portal. Es decir, hay una obstrucción al flujo en la vena porta. Y de acuerdo al sitio donde esté obstruido ese flujo, es esa clasificación, si es prehepática, intrahepática o posthepática. Doctor, por ejemplo, yo también había encontrado ahí que se clasifica de acuerdo también al sinusoide, ¿no? Si es presinusoidal, sinusoidal o postsinusoidal, ¿no? Ajá, que ese es punto, ¿no? Sobre todo si es pre, intra o post. Y más bueno esa parte de sí sinusoidal. Entonces, para que no nos quedemos con este concepto, con esta idea de que solamente son las varices en pacientes con cirrosis. Sí es la más frecuente y más en el paciente adulto, más no es la única. Y ya los que han rotado conmigo y hemos llegado a tocar este tema, de ahí, si nos seguimos hablando, nos vamos a estos pacientes con cirrosis. Bueno, las causas de cirrosis hepática, pues pueden ser muy diversas, ¿verdad? Pero bueno, ahorita hablamos nada más del sangrado varicial, y que las varices se forman generalmente por la hipertensión portal. ¿Dale? ¿Sí quedó claro? Sí, doctor. Ok. Sí, Adelante, doctor. continúa. Sí. Y finalmente también cuando se tiene en la endoscopia que son varices medianas o grandes, cuando no se tiene sigma de sangrado y un child pug A, en este caso el tratamiento que se le van a dar van a ser beta bloqueadores no selectivos de manera indefinida o una ligadura de varices. En este caso, si los beta bloqueadores están contraindicados o no son tolerados por el paciente. Y cuando se tiene las varices medianas o grandes y un sigma de sangrado y un child pug B o C,
el tratamiento que se le va a dar igual va a ser beta bloqueadores indefinidamente o la ligadura de las varices. La que sigue. ¿Me hace la que sigue, por favor? Bien, vamos a ver que una de las cosas, lo principal una vez de que se diagnostica una vez que se diagnostica las varices esofágicas, perdón, pues lo principal que se tiene que hacer es prevenir el sangrado. Y para esto lo que nos dice la guía de práctica clínica es que se debe de dar betabloqueadores no cardioselectivos. Como tal, el de elección o el más usado es el propanolol en dosis de 20 miligramos cada 12 horas. Esto en cuanto a prevención. Pero una vez de que ya se diagnosticaron como tal las varices esofágicas, pues principalmente lo que se tiene que hacer es la intervención farmacológica con el principal fármaco de elección, que es la terlipresina. Después, de segunda elección, está la somatostatina, pero bueno, nos enfocamos más en la dosis o en cómo se va a administrar la terlipresina. La terlipresina, lo que nos dice la guía de práctica clínica, es que se da una dosis inicial en un bolo de 2 miligramos intravenoso, seguido por de a 1 a 2 miligramos cada 4 horas intravenoso, durante 48 horas. Este tratamiento se puede continuar hasta 5 días en dosis de 1 miligramo cada 4 horas intravenoso. Entonces, aquí, pues obviamente lo que se da una vez de que tenemos las varices esofágicas, pues es esto, la terlipresina de primera elección o la somatostatina de segunda elección. Y también por la alta probabilidad de infecciones se tiene que dar una profilaxis con antibióticos. Lo principal que se puede dar es la norfloxacino o ciprofloxacino. Pero en el caso de que haya resistencia a se puede dar lo que sería la ceftriaxona. Después de esto, que ya se siguió este tratamiento, se debe de realizar una endoscopía una vez de que ya se estabilizó el paciente. De igual forma, se va a corroborar el sangrado por varices esofágicas y aquí el tratamiento que se sigue a nivel, bueno, ya una vez que se hace la endoscopía, pues puede ser la ligadura endoscópica, que es de la primera elección, o la escleroterapia, que es de segunda elección. Otra vez se tiene que valorar el control de sangrado, si ya hubo un control o si no hubo un control a Si hubo un control, se va a continuar con las drogas vasoactivas, que son los betabloqueadores no cardioselectivos, como les decía, a largo plazo. En el caso de que no haya un control con esto, se señala que se puede utilizar la sonda de balones de Sengstaken-Blakemore. Perdón por la pronunciación, pero está muy raro el nombre. Es Sengstaken-Blakemore. Es un nombre muy raro. ¿Cómo, perdón, doctor? Sengstaken-Blakemore. Ok, gracias. Sengstaken-Blakemore. Bueno, lo que va a consistir esto es que esta sonda va a constar de tres luces. Una que va a ser para el lado gástrico, para el vaciado gástrico, una que va a ser una forma de balón a nivel gástrico y otro que va a ser un balón a nivel esofágico. Para lo que va a servir la sonda de balones es para realizar hemostasia, para drenar la cavidad gástrica y también para la administración de medicamentos. Una vez de que haces el tratamiento con esta sonda, pues se tiene que valorar endoscópicamente si ya hay un control del sangrado y si no, pues se puede seguir con lo que sería la cirugía. Bueno, esto es con el tratamiento de las varices esofágicas. Algo que también se señala es el tratamiento de las varices gástricas, que pues la hipertensión portal pues nos puede conllevar al desarrollo tanto de varices esofágicas como de varices gástricas. El tratamiento de primera elección para el tratamiento de las varices gástricas es el cianocrilato. De segunda elección tenemos a la ligadura, o también a la sonda de balones de Sengstaken-Blakemore, que es lo que les comentaba anteriormente. Ya del otro lado, en el algoritmo 3, pues prácticamente se va a seguir similar a lo que se haría a la de forma o de origen no varicoso. En este caso, pues igual se va a tener que evaluar la prevención
y más que nada pues se va a dar un tratamiento con beta bloqueadores. Si existen estos contraindicaciones, pues se tiene que indicar una ligadura varicial. Y pues más que nada lo que se debe de dar es una vigilancia y obviamente tratar la cirrosis, que es la principal causa que nos puede conllevar a este desarrollo de varices esofágicas y varices gástricas. ¿Le puedes dar a la que sigue? Bueno, ya para concluir, aquí les pusimos un cuadrito que encontramos así con una sugerencia de tratamientos según la etiología que esté causando el sangrado. En este caso, sí, en el caso de las úlceras, cuando se diagnostican por endoscopía, se tiene que ver en este caso la escala de Forrest en la que estaría. En este caso, cuando se tiene una hemorragia activa o vaso sanguíneo visible, que vendría siendo un Forrest 1A, 1B o incluso 2A, el tratamiento que se le va a dar va a ser un tratamiento endoscópico. También se le tiene que dar un tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. Y bueno, en este caso lo que se sugiere es que como ya vimos anteriormente, se les tiene que administrar 80 miligramos en 24 horas. También la dieta que se les va a sugerir, esta dieta va a ser posteriormente a la endoscopia. Y se tiene que asegurar de que no haya náuseas y vómitos, por lo cual aquí la dieta que se les va a dar va a ser líquidos claros por 2 días. Y la hospitalización, esta va a ser la duración que va a estar en el hospital después de la endoscopia. Esto en caso de que asumiendo que el paciente se encuentre estable, sin hemorragias o enfermedades que requieran otra hospitalización. Entonces aquí la hospitalización que se sugiere es de 3 días. En dado caso de que sea un Forrest 2B, que sería un coágulo adherente, en este caso se puede considerar el tratamiento endoscópico. El tratamiento que también se les va a dar igual va a ser con inhibidores de la bomba de protones, la dieta igual líquidos claros por 2 días y hospitalización por 3 días. En este caso, que tengan una mancha plana pigmentada, no se debe de dar tratamiento endoscópico, solamente se debe de dar tratamiento con los inhibidores de la bomba de protones. Y la dieta que se va a dar va a ser líquidos claros por 1 día. Y la hospitalización pues va a ser menos, de 1 a 2 días. Y si se encuentra una úlcera con base limpia, que vendría siendo un Forrest 3, en este caso va a ser sin tratamiento endoscópico y el tratamiento que se les puede dar igual puede ser con inhibidores de la bomba de protones por 24 horas. Su dieta va a ser regular y se pueden ir a su casa después de la endoscopia. En dado caso de las varices esofágicas, lo que se nos sugiere es una ligadura de endoscopía. También la GPC nos menciona que se deben de dar fármacos vasoactivos. En este caso, uno, por ejemplo, puede ser el octreotide a una dosis de 50 microgramos en bolo intravenoso y posteriormente continuar con una infusión de 50 microgramos por hora. Pero también otro que nos sugiere la GPC es la terlipresina a 2 miligramos intravenosos cada 4 horas. Y una vez ya controlada la hemorragia, se tiene que dar 1 miligramo intravenoso cada 4 horas durante 5 días. Posterior a eso se va a tener que hacer otra endoscopia a las 12 horas. Y bueno, aquí la dieta que se va a llevar igual va a ser líquidos claros durante 2 días y hospitalización aproximada de 3 a 5 días. En el caso de que haya un desgarro de Mallory-Weiss, va a depender si tiene hemorragia activa o no. En caso de que la tenga, se va a dar tratamiento endoscópico. En caso de que también tenga vómitos, se tienen que dar antieméticos. Y la dieta va a ser líquidos claros durante 1 día y hospitalización de 1 a 2 días. En dado caso de que no tenga hemorragia activa, el tratamiento que se le va a dar solamente van a ser antieméticos. En dado caso de que tenga náuseas, su dieta pues puede continuar normal y se puede ir a su casa después de la endoscopia. Y finalmente, en dado caso de que haya erosiones, pues aquí no se debe de dar tratamiento endoscópico. El tratamiento igual va a ser con inhibidores de la bomba de protones cada 24 horas, una dieta normal y el alta después de la endoscopia. Esta pues es así, según un seguimiento que se les puede dar según el caso. Es como un resumencito. La que sigue. Y eso sería todo.
había apagado mi micrófono. Muy bien. ¿Alguna duda, algún comentario más que tengan, doctores? Doctor, yo sí tengo una duda. Por ejemplo, ¿por qué en la endoscopía, en la hemorragia digestiva alta aguda, es urgente a diferencia de la crónica? Porque puede ser terapéutica. Tienes tanto establecer un diagnóstico y ya ofrecer en muchas de ellas una terapéutica. Como le mencionaron, en el caso de Ok. que son las varices, puedes dar tratamiento. Si es una úlcera, lo que mencionaban, puedes aplicar tratamiento, spray, ligadura, perdón, esclero, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí la importancia. Y en el caso de que no sea por la magnitud del sangrado o la úlcera tan grande que sea y que no le pudiste controlar, también el tratamiento, si llega a ser quirúrgico, ya el cirujano sabe con más certeza el sitio del sangrado y la causa, para saber qué tipo de cirugía es la que puede llegar a utilizar. Vale, gracias, Doc. ¿Alguien más? Bueno, pues ya, descansen, vayan a cenar. Estuvo muy bien su clase. El resumen final, la última diapositiva les va a ser de mucha utilidad a todos. ¿Sale? Bueno, que pasen buena noche. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta Hola, luego. doctor. Hasta Hasta luego. luego, doctor.